Buenos días, chicos. Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de física. Buenos días, licenciada. Buenos días. El día de hoy vamos a ver introducción a las leyes de Newton. Vamos a ver las leyes de Newton. ¿Sí? Pero primero, les voy a poner la lista. Albán. Presente. Andrango. Casamen. Catania. Carlos Sama. Columba. Espinosa. García. Heredia. Hinojosa. Se han dado vacaciones. Landazuri. Presente. Larco. Macías. Presente, Macías, dice. Buenos días. Maldonado. Manos Salvas. Mosquera. Presente. Mosquera. Señor Espinosa, yo le veo que está ahí, pero no me respondió. Sí, profe, recién ingresé y recién me permitió conectarme al audio. Yo también acabo de ingresar. Mosquera. Onofa. Onofa. Ortega. Presente, licen. Pachacama. Berengüez. Presente, licen. Pisaca. Sandoval. Presente. Sani. Sani. ¿No? Segovia ya está ingresando. Taco. Taco. Taipe. Tapia Jorge. Presente, licen. Tapia Miguel. Presente. Ipán. Vallejo. Pasco. Salazar. Taco. ¿Dónde está el señor Taco? A ver, aquí me pone el señor Segovia, que ya ingresó. Ya. Dice me puede poner en la lista. ¿Ustedes? Heredia. Sí, ya le puse. Señor Patalla también ya está ingresando ahorita. Listo. A ver. Bien, entonces, Hacen y licen. sí, también ya le puse señor. Ya, gracias, licen. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy las leyes de Newton. Sí, como nosotros vivimos en un mundo bastante dinámico, todo el tiempo nos movemos, ¿sí? Todos los días hacia diferentes lugares, puede ser caminando, puede ser en un auto o incluso en avión, pero jamás nos detenemos a pensar cómo suceden estos movimientos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que los causa? Hasta aquí hemos considerado el movimiento de partículas, hemos definido también vectores en un estudio cinemático, en el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, en el movimiento circular, uniforme y uniformemente variado o acelerado también. Entonces, aquí, con las leyes de Newton, vamos a analizar las causas que producen el movimiento y cómo éste va a afectar a una partícula o también
a un conjunto de partículas. Bien, entonces la primera ley es la ley de la inercia. La segunda ley es la ley de la fuerza. Y la tercera es la ley de acción y reacción. Como una introducción, vamos a ver que las leyes de Newton también son conocidas como leyes del movimiento de Newton. ¿Qué afirmó Newton en sus leyes? Estas estaban basadas en observaciones y además en experimentos cuantitativos. Cuantitativos quiere decir que él realizaba cálculos para poder basarse en estos experimentos. Él tenía que realizar los cálculos para que estos fueran exactos y además fueran probados. No pueden derivarse ciertamente a partir de otras relaciones más básicas. La demostración de la validez de estas leyes radica en las predicciones. La validez de estas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más de 2 siglos. Entonces están completamente probadas estas leyes y son aceptadas. La relevancia de estas leyes radica en 2 aspectos muy importantes. Primero, constituyen junto con la transformación de Galileo la base de la mecánica clásica. Y por otro lado, cuando nosotros combinamos estas leyes con la ley de la gravitación universal, se puede deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Entonces, las leyes de Newton nos van a permitir explicar tanto el movimiento de los astros, también los movimientos de proyectiles artificiales creados por el ser humano y también toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Entonces, miren cuán importantes son las leyes de Newton en todos estos aspectos. La ley de la inercia es nuestra primera ley, es la primera ley de Newton. Es la primera ley del movimiento y esta echa abajo la idea aristotélica. ¿Qué decía Aristóteles? De un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton, al contrario, expuso que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas que se impresas en él, ¿no? Por fuerzas que se apliquen en el objeto. ¿Qué postula la ley? Que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial. Si está en reposo, va a permanecer en reposo a menos que exista una fuerza externa que le haga cambiar su movimiento. Y si está en movimiento rectilíneo uniforme, continuará en ese movimiento a menos que se le aplique una fuerza neta sobre él. El movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca entendiendo cómo está la fricción, ¿no? Entonces, aquí también incluye la fuerza de fricción. ¿Y qué es la fuerza de fricción? Es la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, ¿sí? Pues nosotros si intentamos empujar una caja, por ejemplo, le aplicamos una fuerza, pero esa fuerza que nosotros le estamos aplicando, existe una fuerza que reacciona, ¿sí?, a ese movimiento, que se opone a ese movimiento, y esa es la fuerza de fricción. Tenemos la segunda ley de la fuerza, es el cambio de movimiento, ¿no? Que este será proporcional a la fuerza motriz que se imprime en un cuerpo y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se ha aplicado. Esta ley explica que ocurre si en un cuerpo actúa una fuerza neta. Esta fuerza va a modificar el estado de movimiento del cuerpo o de reposo también, cambiando la velocidad en módulo o dirección. Si el cuerpo está en reposo, le aplicamos o le imprimimos una fuerza, este se va a empezar a mover. Si el cuerpo está en movimiento y le imprimimos una fuerza a este cuerpo,
este cuerpo va a cambiar su dirección, puede cambiar también su velocidad, ¿sí? Al cambiar la velocidad vamos a tener una aceleración y todo lo que implica el movimiento de un cuerpo. Entonces, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta. Hablando en términos matemáticos, esta ley se expresa mediante una relación que es la fuerza neta igual a la derivada de la cantidad de movimiento dividido para la derivada del tiempo, ¿sí? Para dt. Donde P es la cantidad de movimiento y F la fuerza total. Si nosotros nos fijamos en la hipótesis de la constancia de la masa y pequeñas velocidades, que estas pueden reescribirse de una manera mucho más sencilla, quiere decir que la fuerza será igual a la masa por la aceleración. Así de sencillo. Esta ecuación es una ecuación fundamental de la dinámica, en donde la constante de proporcionalidad distinta para cada cuerpo es su masa de inercia, pues las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo sirven para vencer su inercia, con lo que masa e inercia van a identificarse. Y es por esta razón por la que la masa se va a definir como una medida de la inercia de un cuerpo. Entonces, si la fuerza resultante, que quiere decir esta fuerza resultante es la fuerza total que va a actuar sobre un cuerpo o una partícula, no va a ser cero, será distinta de cero, esta partícula va a tener una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la misma dirección de esta. En la expresión que ya vimos de fuerza igual masa por la aceleración, así establecida, es válida tanto para la mecánica clásica como para la mecánica relativista. A pesar de que esta definición de momento es lineal, es diferente de las dos teorías. Mientras que la dinámica clásica afirma que la masa de un cuerpo es siempre la misma, con independencia de la velocidad con la que se mueve la mecánica. En la mecánica existe velocidad. Y tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y reacción. A toda acción ocurre siempre una reacción. Esto quiere decir que si yo le imprimo una fuerza a un objeto, una fuerza externa a un objeto o a una partícula, esta partícula va a reaccionar con la misma magnitud de fuerza, pero en sentido contrario. Entonces va a oponerse a la fuerza que yo estoy aplicando. Si yo aplico una fuerza de 50 newtons, este cuerpo me va a responder con una fuerza de la misma magnitud de 50 newtons, pero en sentido contrario. O sea, yo empujo el cuerpo me imprime también una fuerza de la misma magnitud y ahí se van a equilibrar los dos sistemas. Entonces, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre van a ser iguales y dirigidas en direcciones opuestas, como les estaba diciendo. La tercera ley de Newton nos expone que para cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, esta va a realizar una fuerza de igual intensidad pero dirección, pero en sentido contrario, ¿sí? Sobre el cuerpo que le está produciendo. Entonces, como les digo, si yo estoy empujando una caja con una fuerza de 50 newtons, esta me va a responder con la misma intensidad y dirección, pero en sentido contrario, ¿ya? Entonces, dicho de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud, sentido opuesto, y están situadas sobre la misma recta, sobre el mismo sistema de coordenadas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de leyes. Si el coeficiente cinético de rozamiento entre las llantas de un automóvil y el pavimento seco es UK, aquí UK es el coeficiente cinético. Cuando yo hablo de el coeficiente estático, le ponemos UE. ¿Por qué? O el coeficiente cinético también le puedo poner UC, ¿sí? En español. ¿Por qué hay coeficiente cinético y coeficiente estático? El coeficiente cinético es cuando el cuerpo está en movimiento, entonces vamos a tener un coeficiente cinético, un coeficiente para el movimiento. Y cuando el cuerpo está en reposo, va a tener un coeficiente estático, de rozamiento, ¿sí? Este coeficiente surge siempre cuando tenemos el cuerpo
en estudio en contacto con una superficie. Entonces la superficie, por más lisa que ésta sea, tendrá un coeficiente de rozamiento. Si el cuerpo está en reposo, tendrá un coeficiente estático, y si el cuerpo está en movimiento, tendrá un coeficiente cinético. Entonces siempre nosotros vamos a encontrar coeficiente cinético, coeficiente estático, dependiendo del movimiento del cuerpo. Entonces, el coeficiente cinético es de 0,4 y hay que determinar la distancia mínima en la cual el auto puede detenerse con una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora. Bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a realizar para poder aplicar este ejercicio? Solo vamos a ver este ejercicio. Todavía no les voy a mandar ejercicios de esto, ¿sí? La primera tarea es sobre las interacciones fundamentales de las leyes de Newton, y después ya vamos a ir viendo poco a poco la masa y el peso, ¿sí? Solamente para que vayan viendo que nosotros tenemos masa, tenemos peso, tenemos el coeficiente de fricción cinética, estática, tenemos la fuerza de rozamiento. El coeficiente de rozamiento en este caso es dinámico y N es la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Esta es una fuerza que está ubicada, es perpendicular a la superficie de contacto. Si la superficie de contacto es horizontal, la fuerza normal sería perpendicular a esta superficie de contacto. Tengo un cuerpo aquí, ¿sí? Y tengo una superficie acá. Mi superficie es horizontal. Voy a ponerla así mejor. Ahí. Entonces, ahí. Si es horizontal, la normal será perpendicular a la superficie de contacto, pero si está inclinada, la normal será perpendicular a la superficie de contacto. Esto les hago este ejemplo para que no se vayan a confundir cuando están midiendo el peso. El peso está dirigido hacia el centro, hacia abajo. Tome. Por favor, los micrófonos. Entonces está dirigida hacia abajo el peso y la normal estaría dirigida hacia arriba. Cuando está el objeto en una superficie horizontal va a coincidir con el peso, pero si está en una superficie inclinada ya no va a coincidir con el peso. Entonces debemos tomar en cuenta que la normal no va en el sentido del peso, ¿sí? Sino que es perpendicular a la superficie de contacto. Bien, entonces, en el paso 1, la fuerza de rozamiento, ¿sí? La vamos a calcular con el coeficiente de rozamiento, puede ser cinético o estático. En este caso estamos hablando de un coeficiente de rozamiento dinámico o cinético por la normal, ¿sí? En donde el coeficiente cinético es el coeficiente, UK, es el coeficiente dinámico de rozamiento o cinético. Y N es la fuerza normal. Esa es la reacción de la superficie de apoyo sobre el auto. La fuerza normal es la reacción sobre la superficie de apoyo sobre el auto, que es igual en este caso al peso del auto. En este caso es igual porque está en la horizontal. Si estuviera vertical, si estuviera inclinado, en una superficie inclinada, tenemos que hacer una descomposición de fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una descomposición en componentes del peso. Ya no va a coincidir con el peso, la normal. Entonces, en este caso, como está en una superficie horizontal, nosotros podemos considerar que la superficie de apoyo es horizontal y no podemos confundirla con el peso. En este caso coincide y será igual al peso. Entonces, el peso es igual a la masa por la gravedad. Bueno, aquí se le está representando con la letra P. También en algunos textos se le puede representar con la letra W, ¿sí? Como weight, que en inglés es peso, ¿ya? Y la expresión para el peso es la masa por la gravedad. Siendo m la masa del auto,
¿sí? Y la gravedad es 9,8 y ya tenemos el valor del peso. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. El paso 2, aplicamos la segunda ley de Newton, que es la fuerza igual a la masa por la aceleración. Sustituimos a la fuerza por la fuerza de rozamiento, porque en este caso es la fuerza que está actuando para oponerse al movimiento del cuerpo. Y tenemos que la fuerza de rozamiento, ¿qué es? Es el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿sí? Por la normal, esto será igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces aquí, como la normal está siendo igual al peso porque está en la misma dirección, ¿sí? Les voy a dibujar aquí. Necesito un cuadradito. Ya. Entonces, primero voy a compartir la pantalla. Ya, espera. Entonces, si yo tengo un objeto, ¿sí? Este va a ser un bloque. Y va a encontrarse en una superficie horizontal. Esta será la superficie horizontal. En esta superficie horizontal yo voy a obtener las siguientes fuerzas. Aquí tengo la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? También voy a tener otra fuerza, que será el peso. El peso es hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es proporcional a la gravedad. Y la gravedad nos mantiene a nosotros parados aquí, ¿verdad? No estamos flotando, entonces tiende a atraernos hacia el centro de la Tierra. Y por esa razón también la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita, lo mismo los demás planetas. Cada planeta, dependiendo su tamaño, dependiendo de la distancia con el Sol, tiene su propia gravedad. Incluso la Luna tiene una gravedad que depende de la gravedad de la Tierra. Si no existiera la Luna, no existiría la Tierra. ¿Quién sabe cómo fuera la Tierra? No sabemos, ¿sí? Si en caso la Luna llegase a ser golpeada por algún cuerpo celeste, tal vez aquí en la Tierra ocurran fenómenos naturales que nosotros ni siquiera podemos imaginar. ¿Por qué? Es porque la gravedad de la Luna también afecta a la Tierra. Bien, entonces aquí yo les voy a poner con la nomenclatura, que será la normal. Al peso yo le voy a poner como W, ¿sí? W mayúscula, porque... No, W minúscula. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo como W? Porque después en dinámica vamos a ver la cantidad de movimiento y vamos a reemplazar, y también vamos a ver potencia y ese tipo de cosas en electricidad, ¿sí? Y se reemplaza por la letra P. También hay textos que le reemplazan la potencia por W, pero la unidad de la potencia es W, ¿sí? Por watts. Pero bueno, eso van a ver más adelante. Bueno, en electricidad ustedes ya lo ven. Bien, entonces vamos a poner otra fuerza que es bastante importante, que es la fuerza de rozamiento. Primero, la fuerza con la que está siendo aplicada en este cuerpo. Vamos a eliminar esta y lo vamos a poner aquí. ¿Ya? Fuerza. Son todas las componentes que tenemos, ¿no? Aquí tenemos la fuerza. ¿Sí? Al moverse este cuerpo también vamos a tener una aceleración. Entonces, aquí vamos a tener una aceleración. ¿Ya? Vamos a tener una aceleración. Este será un vector aceleración. Una pequeña flechita ahí porque es vector. Y además a esta fuerza que está siendo aplicada, va a existir otra fuerza la cual se va a oponer al movimiento. Y esta va a ser la fuerza de rozamiento. Es al contrario.
Entonces vamos a sacarle desde aquí. Pero aquí ocurre esta fuerza. Aquí ocurre esta fuerza, ¿no? Ahí. Entonces aquí nosotros tenemos la fuerza de rozamiento. En minúsculas, fuerza de rozamiento. ¿Ya? Son todas las fuerzas que nosotros tenemos que influyen en un cuerpo. Bueno, la siguiente clase vamos a ver en un cuerpo inclinado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Este objeto va a tener una masa, ¿sí? Entonces la fuerza será igual a la masa por la aceleración. Además que vamos a tener también que la fuerza de rozamiento es igual a mu, ¿sí? Mu sub k, pongámosle. Vamos a ponerle con mayúscula para que no se vea. Mu sub k, ¿ya? Que es el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, por la fuerza normal, ¿ya? Que es esta. Además que también tenemos el peso. El peso es directamente proporcional a la masa por la gravedad, donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Eso sí recuerdo. Bien. Y de ahí es que nosotros obtuvimos, bueno, este ejercicio lo vamos a seguir analizando, de ahí es que nosotros obtuvimos todos esos reemplazos, ¿no? Porque nosotros podemos reemplazar a la fuerza por la fuerza de rozamiento, ¿sí? Porque esta fuerza está siendo aplicada en un sentido, pero la fuerza de rozamiento reacciona con la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si se aplica una fuerza de 50 newtons, esta va a actuar con una fuerza de 50 newtons también. Entonces, por eso nosotros podíamos reemplazar que la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que es mu por la normal, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ese era en el caso del ejercicio que estábamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Está No, entendido? licencia. ¿Está entendido el diagrama? Este es un diagrama de cuerpo libre, en el que, bueno, ya nosotros vamos a ir analizando, porque en cada esquema nosotros tendremos que sacar ese diagrama y llevarlo al sistema de coordenadas, ¿sí? Para nosotros poder hacer el análisis de cada una de estas fuerzas y descomponer también en componentes X, Y. En este caso es mucho más fácil porque estamos hablando de un cuerpo en el que se encuentra en una superficie horizontal, pero cuando nosotros ya hablamos de cuerpos que se encuentran en superficies inclinadas, verticales, ya, las verticales ya vamos a ver, es con poleas, de sus contenciones, etcétera, eso, bueno, ya para, más adelante se ve, en segundos sobre todo, en dinámica. En superficies inclinadas, nosotros ya tenemos que descomponer, sobre todo el peso, ¿no? Se descompone en sus componentes de XY y se trabaja con trigonometría, ¿sí? Entonces, es por eso es muy necesario que ustedes tengan bien presentes todas las relaciones trigonométricas para que puedan entender bien estos temas, ¿sí? Porque ustedes saben que la matemática y la física se llevan muy bien y van siempre de la mano. Para nosotros poder analizar los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza necesitamos mucho de la matemática, ¿sí? Entonces la matemática y la física son las mejores amigas. Así que siempre nosotros relacionamos la matemática con la física para poder encontrar todos los fenómenos de una manera exacta, porque nosotros podemos analizar un fenómeno. Bueno, yo estoy empujando una caja, esta caja ejerce una fuerza
de igual magnitud, de igual dirección, pero en diferente sentido hacia mí, ¿sí? Pero ahora yo necesito hacer los debidos cálculos para ver cuánto pesa, ¿sí? Es diferente decir que un cuerpo pesa a que un cuerpo tiene una masa, ¿sí? La masa del cuerpo la medimos en kilogramos, en gramos, en onzas, ¿sí? Pero el peso está medido en newtons porque es una fuerza, ¿sí? Entonces, está mal dicho cuando nosotros nos referimos a que yo peso 55 kilogramos. Está mal dicho, porque esa es la masa que yo tengo, no es el peso. El peso sería esos 55 kilogramos multiplicados por la gravedad, que son 9,8, la gravedad de nuestro planeta, ¿sí? Ese sería el peso, ese es mi peso real. Pero mi masa son los 55 kilogramos, ¿sí? Ya, bien chicos, entonces, la tarea, todavía no vamos a hacer ejercicios de esto. Esto es de a poco, ¿sí? Era simplemente para que ustedes ya vayan comprendiendo y adentrándose en todo lo que es la dinámica, ¿sí? Y de la mano con las leyes de Newton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Van a leer la página 192 y 193, que es de las interacciones fundamentales. ¿Y cuáles son las interacciones fundamentales en el planeta? En el universo entero. Espera, que necesito hacerle chiquito esto. Bien, nosotros tenemos 4 interacciones fundamentales entre los cuerpos. Esta es la interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. Estas interacciones dependen de la naturaleza y la disposición de los cuerpos en el medio. Y nosotros sabemos que estos constituyen los objetos que se relacionan con nosotros en la vida diaria. Tenemos la fuerza electromagnética. ¿Y qué es la fuerza electromagnética? Se caracteriza por ser tanto de repulsión como de atracción. Voy a poner aquí, ya estoy aquí en las interacciones fundamentales. Ya, entonces, la fuerza electromagnética, como les decía, se caracteriza por ser de repulsión y de atracción, ¿sí? Ustedes saben que de polos opuestos se repelen, se atraen y polos iguales se repelen. Estos dependiendo de la disposición de las cargas eléctricas de un cuerpo. Esto ustedes van a estudiar en tercero de bachillerato, ¿sí? En electromagnetismo, en campo eléctrico, se va a ver todas estas interacciones, ¿sí? Y la fuerza electromagnética sirve para unir átomos, para formar moléculas por la unión de átomos, ¿sí? También existe la fuerza nuclear débil. Esta se caracteriza por ser responsable de los fenómenos radioactivos. Esto puede ser la desintegración beta. Este es un nombre nuclear débil y se debe a que no es tan fuerte. ¿Sí? Esta fuerza nuclear no es tan fuerte. Como existe también la fuerza nuclear fuerte, que esta se encarga de mantener estable la estructura del átomo. Esto quiere decir, los protones, neutrones, en el núcleo, los electrones siempre están orbitando afuera. Sin embargo, la fuerza nuclear débil es más fuerte que la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es más débil. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Como la manzana sostenida en la rama ya se encontraba afectada por fuerzas y el momento en que empezó a caer también recibía la influencia de otras fuerzas y que la fuerza de la gravedad. En definitiva, cuando nosotros realizamos actividades, siempre, todos los días estamos rodeados de fuerzas internas, fuerzas externas, ¿sí?
Bien, entonces van a leer estas dos páginas, la 192 y 193, y van a realizar la evaluación formativa de la 194 y 195. Sí, es básicamente teoría. Ya van a realizar todas las actividades, las investigativas, incluso el trabajo colaborativo, eso lo van a hacer ustedes mismos. O sea, no podemos trabajar en grupos ahorita, lo van a hacer ustedes. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, No. Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Licencia, ¿me puede poner a mí en la lista? A ver, el señor Columba. El señor Daniel Columba. ¿Quién más le pongo? Andrango. Yo, Alicia. Cataño. Ah, no, Cataño está. ¿Quién? Pero dígame su nombre. Libertad. ¿Perdón? No le escuché su nombre. Joel Taco. Joel Paco. ¿Quién más? No, Felicen. El señor Onofa. ¿Quién más?